Amor prohibido. Capítulo 12. La banda estaba haciendo una prueba de sonidos con Selena en el escenario cuando nació uno de sus principales éxitos de todos los tiempos. Estábamos haciendo distintas graduaciones en el equipo y afinando los instrumentos cuando espontáneamente Selena empezó a cantar Bidi Bidi Bom Bom. No había visto la letra de esa canción en nuestra casa, a pesar de que Selena siempre estaba escribiendo sus libros de notas y en pequeños trozos de papel y los dejaba donde quiera que estuviera, sentada o parada cuando se le ocurría una idea para una canción. Incluso, ahora puedo recordar en qué escenario nos encontrábamos cuando creamos juntos Bidi Bidi Bom Bom. Muchos de los eventos que realizamos durante 1993 y 1994 se confunden en mi mente porque nuestro trabajo profesional fue frenético en esa época. Selena y los Dinos no habían dejado de viajar desde que Selena ganó el Grammy por Selena Live. Desde el concierto en el Memorial Coliseum en Corpus Christi, Texas, no habíamos dejado de hacer presentaciones, tanto en lugares donde comúnmente nos presentábamos como en otros escenarios mucho más grandes. Más de 20,000 personas vinieron a oírnos en las instalaciones de la Feria de Pasadenas en 1993, por ejemplo. Y en septiembre, reunimos una audiencia de 70,000 en la Feria de Nuevo León, México. Ese año, en octubre, Selena fue una de las estrellas en el show de música tejana Grand Final en la gira de Coca-Cola en el Parque Guadalupe Plaza en Houston. En la explosión ganadera y rodeo de Houston en febrero de 1994, nos presentamos ante 70,000 personas. Además, para conmemorar los 5 años de Selena como representante de la compañía, Coca-Cola sacó una serie de botellas de colección de Selena que se vendió casi tan pronto como salió al mercado. Todos estábamos sorprendidos de la velocidad de nuestro ascenso al éxito. Como a Selena, también a nosotros era algo que nos hacía sentir humildes. Los miembros de la banda procuraban enfocarse únicamente en lo que sabían hacer mejor: hacer música juntos. Realmente, debido a las luces, no alcanzábamos a ver más allá de las primeras filas del auditorio cuando estábamos en el escenario. Nos encontrábamos ahí en un pequeño escenario que parecía desconectado del mundo, hasta que escuchábamos y sentíamos toda esa maravillosa energía de nuestros fans que volvíamos a incorporar nuevamente en nuestra música. La noche que Selena empezó a cantar la letra de Bidi Bidi Bom Bom fue una de esas maravillosas noches en 1994. La palabra Bidi Bidi Bom Bom representa el latir de un corazón, y esta canción narra la historia de alguien tan enamorada que su corazón enloquece y se escucha latir cada vez que él pasa a su lado. Mientras Selena ensayaba la letra de la canción, empecé a tocar unos compases en la guitarra para acompañarla, solo por diversión. Me sonrió y siguió cantando. ¡Paren!, me dijo Abby desde el otro lado del escenario. ¿En qué tono están tocando? En si bemol, le dije. ¿Cuáles son tus acordes?, me preguntó. Le dije que estaba ensayando solo algunos. Abby inventó algunos compases para el bajo y empezamos a tocar juntos. Suzette comenzó a tocar un patrón de ritmo en la batería y la canción simplemente salió en ese momento en el escenario. Luego empezó el show y Selena lo estaba disfrutando como siempre lo hacía. Para ser una cantante realmente exitosa, hay que hacer algo en el escenario que haga que el público se detenga y mire. Selena siempre salía bailando. Además, se comunicaba directamente con el público en una forma que muchos cantantes no conocen. Sobre todo ahora, son muchos los que se ciñen a sus guiones. Selena no era así. Por más éxito que alcanzara, cada una de nuestras presentaciones era distinta, porque Selena siempre estaba consciente del momento. Si había escuchado una anécdota graciosa antes de salir del escenario, se la contaba al público entre una y otra canción. Siempre era auténtica y todos podían darse cuenta de que no estaba actuando. Selena nunca hacía que el público se sintiera como si estuviera presenciando un espectáculo.
Era consciente de que todos los que estaban en el auditorio eran igual a ella, y hacía que todos se sintieran como si estuvieran pasando una agradable velada juntos. Eso es algo difícil de lograr cuando uno está en el escenario, pero Selena siempre lo lograba. La banda tampoco hacía nada de forma rutinaria. Siempre cambiábamos la lista de canciones establecidas porque Abby observaba cuidadosamente al público para saber a qué estilo de música reaccionaban y nos pedía que tocáramos las canciones adecuadas. A excepción de la primera canción. Nunca teníamos la menor idea de lo que tocaríamos en una determinada noche, ni en qué orden. Simplemente lo hacíamos. Esa noche en especial, Selena estaba hablando al auditorio entre una y otra canción, cuando oí que Abby decía: «Oye, Selena, toquemos la canción que estabas cantando durante la prueba de sonido». Comenzó a tocar el patrón rítmico y Suzette entró con la batería. Luego entré yo con una introducción en la guitarra y Selena comenzó a cantar. Era evidente que había escrito la letra en alguna parte o la había memorizado. El público enloqueció con la nueva versión. Después, Abby no podía dejar de sonreír. «Ese será nuestro próximo éxito», anunció. De vuelta en el estudio, Selena trabajó con Pete para compaginar la letra con la melodía y grabamos Bidi Bidi Bom Bom como una de las pistas del nuevo álbum en el que estábamos trabajando, Amor Prohibido. Cuando llegó el momento de incluir mi parte, Abby me explicó cómo iba a hacer el arreglo de la canción y luego dijo: «Aquí es donde harás tu solo de guitarra». Luego salió del estudio, confiando en que yo inventaría un solo adecuado. Recuerdo haber pensado: esta canción va a ser fabulosa, porque sentía lo mismo que Abby. Bidi Bidi Bom Bom fue la orgullosa celebración de amor de una mujer. Yo quería crear un solo de guitarra radical que verdaderamente mezclara un sonido de hard rock en una cumbia tejana. De la misma forma en que Selena y yo, que habíamos crecido en familias tradicionalmente distintas, nos habíamos convertido en una pareja contemporánea. Quería más que todo respaldar con mi guitarra ese sonido rico y optimista de Selena. La canción funcionó en todos los niveles y en muy poco tiempo. Bidi Bidi Bom Bom tomó vida propia y se convirtió en uno de los éxitos más amados y perdurables de Selena. No sé cómo la canción resultó así, de pronto. No sé cómo encontramos el tiempo para sacar el siguiente álbum. Entre mayor era el éxito de Selena, con más frecuencia teníamos que salir de gira y más era la presión que ella tenía que soportar. Además de las restricciones de tiempo. Las dos boutiques eran ya un éxito en Corpus Christi y San Antonio. Y estaba viajando cada vez con más frecuencia a Monterrey para hacer arreglos de la apertura de un taller de confección y una boutique en esa ciudad. Si Abraham, Suzette, su madre o yo no podíamos acompañarla a alguna parte, a veces Selena le pedía a Yolanda que fuera con ella. Todavía estábamos presentando muchos conciertos en México y también empezamos a presentarnos en otros países de América Latina. En todas partes nos trataban como celebridades, aún más que en los Estados Unidos, y nos alojaban en los más lujosos hoteles. Por ejemplo, en un hotel en El Salvador, estaba solo en el lobby, cuando de pronto me di cuenta de que estaba rodeado no solo por los miembros del ejército salvadoreño armado, que habitualmente vigilaban el lugar, portando sus ametralladoras, sino también por el servicio secreto de los Estados Unidos. Yo miré por todo el lobby para tratar de encontrar la razón de todo este despliegue de seguridad, consciente de que no podía ser para nosotros. Me sorprendí al ver al presidente George Bush con su esposa Bárbara a unos 5 metros de distancia. Me fui retirando lentamente, procurando no despertar sospechas, temiendo que, de alguna forma, pudieran hacer algún movimiento equivocado y me pudieran disparar a quemarropa. En otra oportunidad,
Selena y yo estábamos haciendo una presentación en Monterrey cuando vi una valla que anunciaba la presentación de los Scorpions, una popular banda de heavy metal que había admirado desde niño. Siempre había querido verlos actuar en vivo. Y al volver al hotel después de la presentación, me sentía un poco triste de no haber sabido con anterioridad que también estarían presentándose en México. Cuando Selena y yo entramos al ascensor del hotel con nuestra guardia de seguridad, ya habían otras 2 personas ahí. Un hombre era de baja estatura, tal vez 1,50 m, con una boina negra. Cuando él y el hombre que lo acompañaba no se movieron para abrirnos paso, Selena y yo tuvimos que deslizarnos detrás de ellos en el ascensor. Apenas comenzamos a subir, el hombre de corta estatura frente a mí se volteó a decirle algo a su compañero y me di cuenta de que era Klaus Meine, el legendario cantante estrella de los Scorpions. Le di un codazo a Selena que estaba a mi lado. ¿Qué?, dijo en voz alta. Yo enrojecí de vergüenza. No quería que el cantante se diera cuenta de que lo había reconocido. Nada, no importa, le dije. Nada importante. Sin embargo, en mi interior estaba enloquecido. Selena no dejaba de mirarme, de manera que con la cabeza le señalé al hombre que estaba frente a nosotros y le dije moviendo solo los labios: es él, es Klaus Meine. Selena me miró y moviendo solo los labios me dijo: ¿qué? ¿Quién? Por último, al fin los Scorpions salieron del ascensor al llegar a su piso. Tan pronto como salieron y se cerró la puerta del ascensor, comencé a decir entusiasmado: ¡Era él! ¡Era él! ¡Era Klaus! ¡El cantante principal de los Scorpions! ¿Qué dices? ¿Y no los saludaste?, gritó Selena. No quería importunarlos. Metí la mano en mis bolsillos lo más hondo que pude. ¿Quieres bajar del ascensor y buscarlo?, dijo Selena. Vamos a que nos den su autógrafo. No importa, insistí. Es una de las más grandes estrellas en México. No voy a perseguirlo para que me dé un autógrafo. No te lo puedo creer, dijo ella. ¿Por qué no? Porque no soy tan valiente como tú, le respondí, haciéndola reír. Durante otra gira en México, Selena y los Dinos se presentaron en un gran concierto junto a otros populares artistas latinoamericanos. Una de ellas fue Alejandra Guzmán, conocida como la reina del rock en América Latina. Fue en Big Bertha, justo después de haber entrado a formar parte de los Dinos, y mucho antes de que Selena y yo fuéramos novios. La televisión estaba encendida y Alejandra estaba cantando en uno de esos programas de variedades en español. ¡Cielos! ¿Quién es ella?, le pregunté a Selena, mientras ahí sentados veíamos a Alejandra y la oíamos cantar. Selena me dijo que su nombre era Alejandra y rió. ¿Por qué? ¿Te gusta? Sin duda es muy buena, dije, solo por molestar a Selena. Déjame escucharla. De hecho, lo que más admiraba era la música de Alejandra. Pasé por una fase grave de admiración por Alejandra después de eso, en la que compraba sus CDs y escuchaba su música. Así que, naturalmente, cuando Alejandra entró al camerino a vernos durante esa presentación en México, ella y Selena comenzaron a bromear, y Selena dijo en español: Oye, Alejandra, ven y te presento a mi esposo, Chris. Está profundamente enamorado de ti. Yo quise protestar, pero, naturalmente, mi español no era lo suficientemente bueno, y Selena y Alejandra ya se estaban riendo de ver mi expresión de ineptitud. Supe que era una causa perdida. Selena y yo nos respetábamos como artistas.
Sabía lo buena que era. Selena tenía el talento, la voz, la personalidad y la belleza que llevan al estrellato. Por su parte, Selena admiraba cuán diferente era yo de los demás intérpretes de música tejana. Los demás integrantes de nuestra banda eran muy buenos interpretando música tejana, y aprendí mucho de ellos. Pero para 1994, yo simplemente estaba agregando mis propios detalles a esa música, tocando como ellos lo hacían, pero dando un verdadero sonido de rock a la banda de los Dinos, como lo había hecho con nuestra remezcla de Fotos y Recuerdos, una canción interpretada originalmente por los Pretenders en el álbum Amor Prohibido. No recuerdo que Selena jamás se haya comportado como una diva. Nunca se quejaba de la mezcla ni del sonido en el escenario, algo que no es común en muchas vocalistas. Nunca la oí decir, no quiero hacer eso. Era tal su talento que podía detenerse en el estudio cuando la banda estuviera trabajando en una nueva canción, tararear un poco su parte y luego irse al centro comercial diciendo, no se preocupen por mí, ya sé lo que debo hacer, cuando todos ustedes estén listos para grabar esto. No teníamos que preocuparnos, era totalmente sincera. Nunca oí a Selena equivocarse en el escenario. Ninguno de nosotros le pidió jamás que cambiara algo en el estudio. De hecho, a veces ella misma revisaba sus grabaciones de voz y era ella quien pedía que se hicieran segundas grabaciones para poder agregar pequeñas armonías de su propia creación. Así de buena era, y mejoraba con cada álbum. Para Amor Prohibido, hicimos las cosas como siempre. Como una máquina bien aceitada, Selena y los miembros de la banda prepararon nuestras pistas por separado en el estudio, después de que las habíamos perfeccionado durante las sesiones de producción. Y luego, Abby hacía los arreglos y la mezcla de la música. Hubo una excepción. Tarde en la noche, previa al día en que debíamos entrar al estudio, recibí una llamada de Abby. ¿Puedes venir a escuchar algo lo más pronto posible?, me preguntó. Fui a su casa y escuché la canción Ya No, que habría de convertirse en la última canción en el CD. Era una canción acompañada por un conjunto de acordeón. Quiero convertir esto en una canción de rock, dijo Abby, después de que yo la había oído un par de veces. ¿Qué te parece? ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres decir para el álbum?, le pregunté. Pero ¿no se supone que debemos estar mañana en el estudio a primera hora? Abby asintió con la cabeza. ¿Qué opinas? Está bien, le dije. Lo intentaré. Pasamos esa noche en su estudio, intentando lograr un arreglo que funcionara. Selena estaba en casa y no dejó de llamar mientras trabajábamos. ¿Está bien, Chris?, le preguntaba a Abby. ¿Aún está allá? Por último se durmió. Cuando terminamos, me fui de la casa de Abby a la nuestra, extenuado, preguntándome cómo me levantaría en la mañana para conducir hasta San Antonio y grabar este álbum. Al despertar al día siguiente, Selena me preguntó, ¿cómo les fue? Nos fue, respondí, pero no sé cómo irá a sonar hoy. Todo estará bien, me tranquilizó. No veo la hora de escucharlo. Nos fuimos a San Antonio y grabamos la parte instrumental de Amor Prohibido. Luego, Selena fue sola a registrar sus pistas vocales. Cuando lo oí todo junto, recuerdo haber pensado la increíble madurez que había en la voz de Selena. Había una diferencia considerable entre su voz en este álbum y en especial la que tenía en Entré a mi mundo. No puedo decir que fuera exactamente una voz mejor, porque siempre pensé que la voz de Selena era increíble. Solo que ahora su voz era más rica y más madura que antes, y como resultado su forma de cantar era más emotiva y potente. Los fans no están listos para esto, Selena, le dije. ¿Qué quieres decir?, me preguntó.
Es un tipo de álbum distinto, en el buen sentido de la palabra, le dije. Tú suenas increíble y Avi tiene razón. Este va a ser uno de los mayores éxitos. Lo fue. Las canciones de Amor Prohibido se escuchaban en todas las emisoras de radio tan pronto como el álbum salió al mercado. La canción del título del álbum llegó como un cohete a la primera posición en la lista latina de los Billboard para convertirse en el mayor éxito de la carrera de Selena hasta el momento. Esa canción junto con No me queda más se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de 1994 y 1995, tanto en las comunidades latinas de Estados Unidos como en México. Amor Prohibido ganó el premio del álbum del año en los premios de música tejana de 1995 en enero, donde Selena recibió el primer premio en 6 de 15 categorías, entre ellas vocalista femenina por 7 años consecutivos, algo sin precedentes, y el premio de intérprete femenina del año. Bidi Bidi Bom Bom ganó como canción del año. Ahora estábamos en un tren realmente rápido, y no parecía haber nada más en el futuro que un éxito cada vez mayor. Ocasionalmente, miraba a mi bella y talentosa esposa, y deseaba poder llevarla de nuevo a Jamaica, donde podríamos estar nuevamente solos en la playa a la luz de la luna. Durante esta época de actividad frenética en 1994, Selena y yo encontramos el único verdadero escollo en nuestro matrimonio. Imagino que al igual que la mayoría de las parejas jóvenes, estábamos pasando de la novedad de la experiencia de vivir juntos a la realidad de tener que manejar las presiones de la vida diaria por largo plazo. En nuestro caso, esas presiones eran mucho más fuertes, tal vez debido a nuestro intenso trabajo y a la programación de giras, sobre todo para Selena, puesto que ella ahora tenía a Yolanda para que la acompañara en sus giras. A veces yo podía quedarme en casa, como lo hice cuando Selena tuvo que ir a Los Ángeles a hacer el video musical Bidi Bidi Bom Bom, o cuando Selena y Yolanda tenían que atender negocios para las boutiques. Selena no tuvo la misma suerte, nunca tuvo un momento de descanso. A veces todos en la banda estábamos tan cansados y teníamos que actuar en piloto automático, solo para enfrentar el día a día. El video musical de No me queda más fue filmado en San Antonio, afortunadamente, por lo que nadie tuvo que viajar muy lejos. Las tomas de la banda eran con todos nosotros tocando en una estación de tren, donde Selena cantaba parada en una escalera luciendo un vestido blanco. Antes, había hecho tomas durante todo el día en Riverwalk, por lo que ahora estaba agotada. Al terminar de grabar el video en la estación de tren, todos debíamos regresar a Corpus. Abraham tenía ahí el autobús de giras. Yo podría haberme quedado donde mi madre, pero la atracción de mi propia cama en Corpus me hizo decidir viajar en mi camioneta detrás del autobús. Ve tú en el autobús y descansa un poco en el camarote, le dije a Selena, porque se veía realmente cansada. No tienes que ir conmigo en la camioneta. ¿De veras?, respondió Selena. ¿Estás seguro? Sí, estaré bien. Tengo el radio. Gracias, Chris, me dijo con un suspiro y me dio un beso de buenas noches. Todo el camino a casa seguía el autobús en la carretera, imaginando a Selena profundamente dormida en su camarote, con su mano guardada en la funda de la almohada. Jamás me había sentido tan cansado. Una parte de mí en ese momento añoraba las épocas más tranquilas. Este tipo de viajes agotadores llevó a la peor pelea que tuvimos en nuestro matrimonio. A Selena le gustaba llegar a casa y dormirse de nuevo tan pronto como el autobús nos llevaba a nuestro hogar después de la presentación, dejándome lo que hubiera que hacer, como meter nuestro pesado equipaje a la casa y ver cómo estaban los animales. Una noche, al venir a casa de uno de esos viajes, estábamos ambos de mal humor. A Selena le gustaba que la despertara suavemente, pero en esta ocasión en particular yo estaba impaciente con todos y con todo, por lo que solo le sacudí el hombro y le dije:
Oye, ya llegamos. Hay que bajar del autobús. Selena se despertó disgustada, se puso de pie y dijo: quítate de mi camino, Chris. Voy a casa. Yo intentaba alcanzarle algo que se le había quedado en el camarote. Selena avanzaba rápido por el pasillo, probablemente pensando en llegar a casa y meterse a la cama. Y se estrelló contra mí. Oye, ¿qué te pasa?, le pregunté, bloqueándole el paso a propósito. Faltó poco para que me hiciera caer. Espera un minuto, déjame sacar mis cosas. No, respondió. Quiero irme ya a casa. Selena me empujó a un lado y fue derecho a la puerta que daba a la sala de descanso de la parte delantera del autobús. Pensé que su pataleta era graciosa y empecé a reír. Ay, gran error. Eso hizo que Selena estallara y que su furia aumentara. Dio la vuelta y vino hacia mí, decidida a empujarme, o algo así, justo cuando el conductor del autobús subía las escaleras. Apenas Selena me alcanzó, me volteé hacia un lado y su cálculo falló. Perdió el equilibrio y cayó al piso en el pasillo. El conductor observó lo que estaba pasando. Dio la vuelta y bajó del autobús. Yo ayudé a Selena a levantarse mientras movía mi cabeza desconcertado. ¡Qué bien!, le dije. Espero que eso te haga feliz. Ahora el conductor cree que estoy abusando de ti o algo por el estilo. Selena simplemente me empujó a un lado y entró a casa. Normalmente no pierdo los estribos fácilmente, pero mis nervios ya no daban más después de la presentación y el viaje. Realmente enfurecí. Comencé a bajar bruscamente el equipaje del autobús tan rápido como pude, mientras sentía que hervía de pensar lo injusto que era Selena y siempre fuera la que entraba primero y se acostaba después de un viaje, mientras que daba por hecho que mi obligación era bajar el equipaje y ocuparme de todo. Ella nunca se comportaba como una diva con sus fans. ¿Por qué actuaba de esa manera conmigo? Yo acababa de comprar una hermosa guitarra de $2,000 y venía en un estuche. Fue lo último que metí a la casa. La puse en el sofá y fui a la recámara donde coloqué algo de Selena sobre la cama. Luego volví a la sala a traer mi guitarra. De pronto oí un estruendo en la recámara. Supe de inmediato lo que Selena había hecho. De una patada, había tirado al suelo todo lo que yo había puesto en la cama. Abrí los ojos en desesperación y pensé: ah, sí, va a adoptar esa actitud. Fui por mi guitarra y volví a la recámara. Puse la guitarra sobre la cama donde no quedaba cerca de ella y volví a la sala a traer otra maleta. Oí otro golpe. ¡Boom! Y pensé: imposible que fuera mi guitarra. Cuando volví corriendo a la recámara, vi que de hecho Selena había estirado las piernas y había pateado mi guitarra tirándola al piso. Cosa que realmente no tenía que haberse molestado en hacer, porque yo había dejado la guitarra del otro lado de la cama. Enfurecí. ¿Qué pasa contigo?, grité. Selena se sentó en la cama y empezamos a gritarnos mutuamente como un par de niños pequeños. «Me empujaste en el autobús», me gritó. «No lo hice, venías a golpearme», le dije. «Sabes que eso es cierto. Todo lo que hice fue hacerme a un lado para que no me golpearas». Al pensar ahora en ese momento, sé que éramos solo dos personas jóvenes de mal humor. Sin embargo, la discusión fue en aumento hasta que enfurecí tanto que le dije: ¿quieres empezar a patear las cosas? Está bien. Entonces, aquí tienes. Recogí la guitarra del piso y lanzándola por encima de sus piernas, cayó sobre la mesa al otro lado de la habitación.
Derribó la mesa y se rompieron varios objetos que había ahí encima, pero no me importó. Estoy harto de esto y no necesito este tipo de escenas. Ya me cansé, grité. Después di la vuelta y salí de la habitación. Llegué hasta la sala. Estaba realmente decidido a salir de esa casa. Jamás en mi vida había estado tan disgustado. ¿Cómo se atrevía a tratarme como si yo siempre fuera su sirviente? Estaba a punto de abrir la puerta cuando Selena llegó por detrás y agarró mi brazo. Estaba llorando. Lo siento, no te vayas, me rogó. Mi intención no era portarme así. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, le dije dándole un abrazo. Yo tampoco quería actuar como lo hice. Es solo que llega un momento en el que no aguanto más. Tengo que descargar todas mis cosas y además las tuyas cada vez que llegamos a casa, cuando todo lo que tienes que hacer tú es bajarte del autobús y entrar. No me importa lo que hagas, pero tienes que entender que yo también estoy cansado. Hicimos las paces en ese momento y todo salió muy bien. Mucho después de que Yolanda había disparado a mi esposa asesinándola, le diría a la prensa que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin y que Selena pensaba divorciarse. Inventó alguna historia, una de las muchas mentiras que Yolanda dijo a través del tiempo, acerca de cómo yo había llegado a golpear con el puño una puerta hasta tumbarla. Es cierto que a veces Selena y yo discutíamos, pero no creo que jamás llegáramos a algo fuera de lo normal. La mayoría de las parejas que permanecen casadas llegan a un punto en sus vidas o a muchos momentos en sus vidas, si el matrimonio dura lo suficiente, en el que tienen que decidir que todavía están lo suficientemente comprometidas para continuar la relación. Durante este momento difícil que tuvimos, un amigo me dijo: «Oye, tú no puedes separarte de Selena. Tu esposa es tu más preciado y hermoso trofeo». «No lo veo así», le respondí. Pero no seguí hablándole del tema, porque no sabía qué decir. ¿Cómo podría explicar que aunque admiraba lo talentosa que era Selena en el escenario y aunque su voz me traspasaba el corazón, no era esa la razón por la que estaba enamorado de ella? Yo amaba a la verdadera Selena, a esa Selena que actuaba de modo tan gracioso, con esa risa contagiosa y por su amor por los perros y los niños, a la mujer que se ponía un pañuelo en el pelo para limpiar la casa, a esa osada conductora que montó mi motocicleta conmigo aquella noche alrededor de la bahía. Amaba a mi esposa. Sin embargo, en un momento de mayor estrés por intentar manejar nuestro cronograma de presentaciones, la casa y el nuevo negocio de Selena, hubo un tiempo en el que tanto Selena como yo pensamos si sería mejor que cada cual siguiera su camino. Realmente, en ese preciso momento no estábamos discutiendo. Era más bien como si las cosas entre nosotros hubieran dejado de funcionar. Ambos habíamos llegado a un punto en nuestra relación y en nuestras vidas en el que nos sentíamos emocionalmente desconectados y nos preguntábamos si no querríamos hacer otra cosa. No quería aferrarme a ella. Creo que si entonces hubiera tenido la edad que tengo ahora, me habría sentido distinto y habría trabajado más duro. Sin embargo, como estaba la situación entonces, no creía que pudiera ser un estorbo si lo que Selena quería era vivir su propia vida por un tiempo. Durante esta difícil etapa, que no duró más que unas pocas semanas, le dimos vueltas a la idea de separarnos, aunque todavía tuviéramos que estar juntos todo el tiempo debido a nuestras presentaciones. En una ocasión, Selena y yo estábamos sentados uno al lado del otro en un avión,
conversando sobre la posibilidad de intentar vivir separados por un tiempo. Mira, si eso es lo que necesitas, sabes que no te lo voy a impedir. Pero no sería mi primera alternativa, le dije. Sí, lo sé, respondió Selena. Selena consideraba tan en serio la posibilidad de separarse como para discutirla con Abby. Más tarde, me dijo que había ido a hablar con él para contarle de sus frustraciones y dudas. Muy bien, entonces, le respondió Abby. Te preguntaré esto, y será lo único que te pregunte. ¿Cómo te sentirías si decidieras separarte o divorciarte o lo que fuera, y luego vieras a Chris por ahí con otra mujer? Oh no, eso no va a ocurrir, respondió Selena. Poco tiempo después de esa conversación con su hermano, todo volvió a la normalidad. Le dije a Selena, no quiero seguir peleando contigo. Te amo, pero si no puedo hacerte feliz, mereces buscar tu camino y ser feliz con otra persona. Ella empezó a llorar. No quiero ser feliz con nadie más. Solo quiero ser feliz contigo, me dijo. La acerqué a mí. Entonces, seamos felices juntos, susurré dentro de su pelo. Podemos hacerlo, yo sé que sí. Lo extraño fue que después de ese pequeño escollo, todo entre nosotros fue mejor que antes. Nos sentíamos como si fuéramos de nuevo una pareja de recién casados, amándonos el uno al otro y abriéndonos camino en el mundo, unidos como equipo. Decidimos que era hora de dar el siguiente paso en nuestra relación y mudarnos lejos de sus padres. Queríamos comprar un terreno y construir nuestra propia casa, para así estar listos al momento de iniciar nuestra propia familia. Selena seguía insistiendo en que quería 5 hijos. Y aún peor que eso, eran los nombres que quería ponerles. Nombres largos y distinguidos como Sebastián. Es una locura. Piensa los problemas que tendrían nuestros hijos cuando estén en el kinder, al tratar de deletrear sus nombres. Bromeé. Creo que les deberíamos poner nombres corrientes como Eric o algo así. Sin embargo, había algo en lo que definitivamente estábamos de acuerdo. Era en que queríamos comprar un terreno grande, pero que estuviera cerca del centro de Corpus Christi. No eran muchas las propiedades que cumplieran con esas condiciones, por lo que no nos demoramos mucho en buscar. Afortunadamente, después de ver solo un par de terrenos, encontramos lo que queríamos. Este es, dijo Selena. Apenas bajamos de mi camioneta y recorrimos con el vendedor de bienes raíces los límites de la propiedad. Eran 10 acres, con una pequeña colina, que sería el lugar perfecto para construir la casa que pensábamos llenar con los sonidos de música, niños y risas. Había un estanque donde los niños podrían pescar y un arroyo que podían atravesar o simplemente podían soñar en la sombra. Selena al fin podría tener sus caballos. Esos 10 acres habían sido dispuestos especialmente para nosotros y presentamos una oferta para comprar el terreno el mismo día que lo vimos. Realmente puedo imaginarnos aquí, le dije a Selena. Cuando tenga 80 años, me sentaré justo aquí en el porche de la casa. Estaré tan aburrido que dedicaré las tardes a abrir nueces de nogal con un cascanueces. Y tendremos tanto tiempo libre que habrá cientos de tarros de café llenos de cáscaras de nueces por todo el dichoso porche. Selena rió. ¿Y qué estaré haciendo yo si los niños ya no están y yo ya he dejado de cantar? La miré, esforzándome por permanecer serio. Tú estarás justo aquí sentada en el porche a mi lado, tejiendo.
Nuestro amor se había renovado porque Selena y yo habíamos examinado realmente lo que habíamos descubierto el uno en el otro. ¿Y cuánto perderíamos si nos separábamos? Ahora estábamos listos para acompañarnos en un futuro lleno de amor y de familia. Habíamos encontrado un lugar para construir nuestra casa y envejecer juntos. Nunca volvimos a Jamaica, pero este sería nuestro lugar de retiro. Un pedazo de paraíso privado, solo para Selena y para mí. Era perfecto.